Como ya habían acordado previamente, tras su llegada, Orellana fue nombrado teniente general por Pizarro, el cual había tomado la decisión de continuar con la expedición. Partiría él con 80 hombres de a pie, pues el paso para los caballos era imposible, y con ayuda de los guías nativos se encaminaría hacia el oriente. Mientras, Orellana guardaría el real en Zumaco, a la espera de su llegada. El terreno era complicado, y la variación de los guías hizo que el viaje durase más de lo esperado. Tras 70 duros días de marcha, en los cuales murieron unos cuantos españoles, se encontraron los tan apreciados árboles de la canela. Sin embargo, fue un duro golpe para Pizarro comprobar que había pocos y muy alejados los unos de los otros, por lo que rápidamente se constató que la empresa había sido un absoluto fracaso. Gonzalo no estaba dispuesto a volver con las manos vacías e interrogó a algunos habitantes de la zona, preguntándoles si más adelante había valles o llanadas de mayor provecho que esas tierras y por donde se pudiesen pasar a los caballos. Al no saber darle respuesta, ordenó aperrear a varios de ellos y quemar a otros. Tras varios intentos infructuosos de avanzar, la moral andaba por los suelos. Así pues, Pizarro decidió volver sobre sus pasos hacia Capua, una población cercana a Zumaco, por no contagiar la baja moral de la compañía a los otros miembros de la expedición. Aquí se encontraron un caudaloso río repleto de canoas, comandadas por el cacique Delicola. El gobernador español lo agasajó y preguntó por tierras más ricas, aunque fueran lejanas, y Delicola, conociendo la suerte que habían corrido los últimos interrogados, refirió que adelante había grandes poblaciones gobernadas por poderosos caciques. Pizarro, que no terminaba de fiarse, lo mandó retener para que más adelante pudiera hacerles de guía. Continuaron el viaje siguiendo el río, y llegando a un estrechamiento les salieron a cortar el paso unos indígenas. Allí lucharon, pero salieron airosos, y poco más adelante llegaron a unas sábanas de 2 leguas de largo, limitadas por bosque. Se entendió que aquel sitio era perfecto para levantar el real, por lo que se enviaron emisarios para que Orellana se trasladase allí con el resto de la expedición, que aún andaba acampada en Zumaco. Una vez estuvieron todos juntos, partieron hacia la provincia de Omagua, donde se asentaron en un pueblo que allí había. Gonzalo se ganó la confianza de los habitantes del lugar canjeando baratijas con ellos, aunque esta convivencia pacífica duró poco tiempo, ya que los indios, desconfiados, se revolvieron contra los españoles. Apaciguadas las rencillas, los expedicionarios lograron hacerse con algunas canoas que por allí había, las cuales utilizaban para salir al río en busca de alimento. Pero no se atrevían a alejarse demasiado, puesto que llegaron a ver hasta 100 y 150 canoas con las gentes preparadas para la guerra. Y dada la destreza que los nativos se traían en su manejo por el río, no era conveniente entablar combate. Así pues, viéndose a orillas de aquel río, siendo su situación la siguiente, cito, y que ya de todo el servicio que habían sacado de Quito no les había quedado ninguno, ni en la tierra lo hallaban por ser tan mala, pensaron que sería bueno hacer un bergantín para llevar por el río abajo el mantenimiento en él, y los caballos por tierra. Orellana, que estaba en contra de esta idea, fue diligente y obediente a su gobernador, y contribuyó en la construcción trabajando de los que más. Cuando se completó el bergantín, que aunque no muy grande, era recio y estanco,
quiso conmemorarse llamando a aquel pueblo El Barco. Tras esto se reanudó la marcha, confiando la capitanía de la nave a Juan de Alcántara. Cito de nuevo: y metieron dentro todo lo que en él cupo y podía llevar, y los españoles y caballos caminaron por aquel río abajo, y hallaron algunos pueblos pequeños, de los cuales se proveían de bastimentos de maíz y yuca, y hallaron cantidad de guavas, que no era poca ayuda para pasar su necesidad. Y andando por aquel río abajo, quisieron algunas veces salir a una parte y otra para ver lo que había, y eran tantas las ciénagas y atolladeros que no lo podían hacer. Y por esto les era cosa forzada caminar por el mismo río, aunque no sin mucha dificultad, porque de aquellas ciénagas se hacían los esteros tan hondos que cosa forzosa pasarlos a nado, y se ahogaron algunos caballos y españoles. Y para pasar por aquellos esteros, las indias e indios de su servicio, y la más ropa que llevaban, no podían, y buscaban algunas canoas para ello, de las que tenían los indios escondidas por allí. Y donde eran angostos, hacían puentes de árboles y por ellos pasaban, y de esta manera anduvieron por el río abajo 43 jornadas. Y no hubo día que no hallasen uno o dos de aquellos esteros, tan hondables que los ponían en el trabajo que decimos del hambre, porque el ganado de puercos que sacaran de Quito ya lo habían comido todo. Débiles como iban, las peores noticias aún no habían llegado, y es que los guías informaron a Pizarro que lo que les esperaba si continuaban era aún peor, ya que no habría dónde proveerse de alimento hasta la junta de dos ríos que aún estaban lejos y era zona poco accesible. Llegados a este punto, Orellana se ofreció para ir por el río hasta allí, abastecerse y regresar al socorro del Real. Pizarro accedió, convidándole a no tardar más de 12 días en su viaje, pues se consideraba suficiente para ir y volver hasta dicho punto.